de predicación del Santo Evangelio. El mundo en estos momentos vemos cómo está en crisis, pero el cielo no entra en crisis. Y es un privilegio que se pueda anunciar a través de estas plataformas el Evangelio, se pueda predicar sobre la bendita persona del Señor Jesucristo. Y muchas gracias a los hermanos de la Asamblea Local en Antofagasta por extenderme esta invitación. Vamos a leer en la palabra de Dios algunas interrogantes, algunas preguntas que conseguimos en la Biblia. El ser humano, el hombre y la mujer, siempre nos hacemos preguntas, interrogantes. Desde antaño la humanidad se pregunta sobre su existencia, sobre la vida, sobre la muerte, sobre Dios. Tristemente el hombre ha buscado esa respuesta por sus propios medios, por sus propios caminos, y no por lo que Dios ha establecido a través de la palabra de Él, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Por eso el proverbista dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces hay algunas interrogantes que encontramos en la palabra de Dios. En la primera vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 16. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 26. Allí está el Señor Jesucristo anunciando su muerte. Y en el versículo 26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nuevamente voy a leer este interrogante del versículo 26. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Qué interesante esta interrogante que conseguimos, esta pregunta que hace el mismo Señor Jesucristo. Y vemos cómo tristemente el hombre sin Cristo, sin Dios y sin ninguna esperanza está poniendo toda su fuerza, todo su empeño para poder ganar este mundo. Y querido amigo, querido apreciado oyente, es muy triste ver cómo la fama, el dinero y lo que conseguimos en Primera de Juan capítulo 2, ¿qué conseguimos en el mundo? Dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 16, que conseguimos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que conseguimos en el mundo, pero también dice el versículo que le sigue, el 17, de Primera de Juan capítulo 2, verso 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. Entonces, ¿qué beneficio es para el hombre? ¿Qué beneficia al hombre ganar todo el mundo y perder lo más valioso, su alma? ¿Usted no se ha puesto a meditar con relación a su alma? A veces damos prioridad a muchas cosas en nuestra vida. Nos afanamos, nos preocupamos por muchas cosas desde el punto de vista material y físico, pero descuidamos lo más importante para el ser humano, que es el alma. ¿Y qué de tu alma? ¿Y qué de su alma, apreciado oyente? Por eso esta interrogante, esperemos que le llame la reflexión. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? El rey Salomón, un hombre temeroso de Dios, un rey que tuvo mucha fama, su fama se extendía, y él ya al final de sus días, en el libro de Eclesiastés capítulo 2, pudo escribir: todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Un hombre que pudo tener mucha fama, mucha riqueza,
un hombre que estuvo en un puesto de eminencia, en un Israel glorioso, y él podía, ya llegando a su edad avanzada, poder expresar que todo debajo del sol era vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, ojalá usted pueda meditar en esta pregunta. ¿Qué aprovechará a usted si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mire, vemos cómo hombres de fama, de muchas riquezas, viven vidas vacías, sin esperanza. Tristemente uno puede ver muchos actores de Hollywood, por ejemplo, que terminan suicidándose, quitándose su propia vida, porque a pesar de la fama que han conseguido en este mundo, su corazón está vacío, sin Dios. Ojalá no sea su caso, apreciado amigo que nos escucha a través de esta plataforma. Pero también vamos a ir a otra interrogante que conseguimos en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 18, una historia muy conocida. Lucas capítulo 18, versículo 18. Ahí está un hombre principal que le pregunta al Señor y le dice, maestro bueno, y aquí está la segunda pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Nuevamente, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre, este joven, el Señor le responde, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos saben, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre. Y la respuesta de él, y él dijo, versículo 21, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero el Señor que conoce nuestros corazones, que nos conoce a profundidad, a usted y al que habla, le dice, aún te falta una cosa, versículo 22, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Aquí tenemos la siguiente interrogante. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Qué harás para heredar la vida eterna? Aquí conseguimos a un joven religioso, podemos decir, como el caso de los fariseos que hacía mención nuestro hermano Ángel. Un hombre que tenía su corazón en las cosas materiales, en las cosas pasajeras, en las cosas que no son eternas. Y está este hombre que cree que por sí mismo, por sus propios méritos, por su obra, va a poder alcanzar la vida eterna. Y lamentablemente, eso es lo que nos enseña la religión, las doctrinas de hombre, que por mérito propio, por obra, se puede alcanzar el cielo, se puede alcanzar la salvación del alma, se puede alcanzar el perdón del pecado, la vida eterna. Pero a la luz de la palabra de Dios, todo esto es errado, apreciado amigo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuevamente Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este joven se creía justo,
y merecedor de la vida eterna. Y así, lamentablemente, vemos cómo muchos seres humanos se creen merecedores de la vida eterna, se creen merecedores del cielo. Creen que por sus propios méritos pueden alcanzar la salvación. La Biblia nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todo, incluyéndole a usted, incluyéndome a mí, por todo, sin excepción. Dios no hace acepción de personas. Y qué interesante en relación a cómo este hombre, este joven tenía puesto su corazón en las riquezas. También conseguimos el Evangelio de Lucas, capítulo 12, en relación a un rico insensato. Y este hombre había edificado muchos graneros porque ya tenía mucho fruto, no hallaba qué hacer con ellos. Y va a edificar más graneros para poder guardar estos frutos. Ahí estaba su corazón. Y Dios le dice en el versículo 20 de Lucas 12, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. Y otra pregunta, ¿de quién será? Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Nuevamente, con lo que habíamos, la primera pregunta, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esta noche vienen a pedirte tu alma, dice este versículo de Lucas, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que hay muchas preguntas en la Biblia que nos llaman a reflexionar sobre nuestra posición, nuestra condición delante de Dios. Una condición de pecadores. Mire, por más que intentemos, por nuestros méritos, por nuestras obras, no vamos a poder alcanzar, porque la salvación es una obra de Dios. Él envió a lo más preciado, a su unigénito Hijo, a dar su vida para rescatar su alma, rescatar mi alma. El Hijo del Hombre, aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero vamos, el tiempo avanza y hay otro interrogante que quisiera que leyéramos en el Evangelio de Mateo, nuevamente, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 15, pero voy a leer desde el versículo 13. Mateo 16 y 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, y esta es la pregunta que quisiera resaltar, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué pregunta tan directa hace el Señor a sus discípulos? Primero, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero después hace una pregunta a sus propios discípulos en el versículo 15. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y querido amigo, amiga que nos escucha, con todo respeto, quisiera preguntarle, para usted, ¿quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién es el Señor Jesucristo? Los discípulos dieron algunas respuestas de lo que comentaban los hombres. Ellos decían que Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros decían que era Jeremías o alguno de los profetas. Eso es lo que se corría
en relación a la bendita persona del Señor en los tiempos del Señor, rodeado de sus discípulos, cuando estaba ejerciendo su ministerio público, caminando por aquellas ciudades, por aquellas aldeas. Muchos le reconocían como profeta. Vemos lo que expresó este joven rico que leíamos en Lucas capítulo 18, maestro, maestro bueno, lo reconocía como un maestro. Y así cada quien daba ciertas opiniones. Pero la respuesta que da el apóstol Pedro es algo que quisiera que usted pudiese reflexionar. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Mesías prometido desde la antigüedad, el que hacía referencia a los profetas y los salmos, el que hablaba la ley de Moisés. Allí estaba ese Mesías prometido para Israel. Había venido a este mundo. Grande el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el bendito Salvador que te anunciamos en esta tarde. Aquel que tuvo que ir a la vergonzosa cruz del Calvario, a ser levantado entre el cielo y la tierra, le crucificaron de manos, de pies, su cuerpo hecho un manadero de sangre, su rostro desfigurado por tantos golpes. Ahí estaba el inocente Cordero de Dios pagando lo que usted y yo debíamos a él. Y he de pagar lo que no robé, decía el salmista, y él lo pagó completo. Todo. ¿Quién es para ti el Señor Jesucristo? Ojalá usted pueda poder decir, Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Él dio su vida para rescatar la mía. Aquel que derramó su preciosa sangre, primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. La sangre, Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Quién es Jesús para ti? Y por último, quisiera ir al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, otra pregunta que conseguimos. Quisiera compartir con ustedes en esta tarde, Hechos capítulo 16. Y versículo 30. Ahí está una pregunta que hace este carcelero de la ciudad de Filipo. Quiero resaltar la última parte de este versículo. Él dice, a Pablo y a Silas, quienes estaban presos, había acontecido un terremoto y pensaba este hombre que los presos se habían escapado. Y después dice Pablo, el versículo 28, clamando a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, porque él se iba a suicidar debido a que lo iban a matar si se sabía que estos presos se habían escapado. Él tenía la responsabilidad, era el carcelero. Y le dice Pablo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y este hombre entonces dice, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró en los pies de Pablo y de Silas, versículo 29, y ya el versículo 30, y sacándolos les dijo, señores, y aquí la pregunta que quisiera compartir con ustedes, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta la conseguimos en el versículo que sigue, versículo 31, una respuesta muy sencilla, pero a la vez muy solemne. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Le agrega aquí el apóstol, tú y tu casa. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Como ya hemos hecho referencia, no es por obra. No se trata de pertenecer a X o Y religión. Ya hemos escuchado que el Hijo de Dios vino a este mundo para dar su vida en rescate por todos. Él puede decirle a usted en esta tarde, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. Él también le puede decir, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él está haciendo una invitación, apreciado oyente. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Y Él está tocando la puerta de su corazón. Pero usted tiene que confiar, creer en el amado Salvador, en su obra que Él efectuó por usted una vez y para siempre en la cruz del Calvario. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y ojalá esa sea su respuesta en esta tarde. Por lo que hemos escuchado, los dos mensajes del santo y bendito evangelio, las buenas nuevas de salvación. Hay aún lugar para usted. Aún la puerta está abierta. El Señor Jesucristo le dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Va a entrar usted por esa puerta? Hay muchos que están cerca de la puerta, pero que aún no toman la decisión de entrar. Ojalá usted pueda ser valiente y tomar la mejor decisión de su vida, que es recibir al bendito Salvador como Señor y como Salvador personal. Que así sea, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Oro, hermano. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, queremos nuevamente buscar tu presencia, darte las gracias por habernos permitido una vez más que a través de esta plataforma se pueda anunciar el santo y bendito evangelio. Queremos darte las gracias por nuestro amado Salvador, aquel que vino y estuvo dispuesto a dar su vida. Él quiso dar su vida. No fue de manera obligada, fue voluntaria. Él fue a la cruz y allí fue crucificado, pero no quedó en la cruz. Dice que entregó su espíritu y fue sepultado, pero también resucitó al tercer día de entre los muertos y ascendió a los cielos y hoy está sentado a tu diestra. Él ha prometido volver a buscar a su iglesia que compró a precio de su sangre. Rogamos, oh Dios, por los oyentes que están sin salvación, que ellos puedan reflexionar sobre el mensaje del Evangelio, sobre la bendita persona del Señor Jesucristo y puedan clamar por la salvación de sus almas. El Señor le dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Gracias te damos por todo, Padre. Bendice a tu pueblo en la Asamblea de Antofagasta. Y te damos las gracias, oh Dios. Sabemos que los resultados están delante de ti. A nosotros, nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. Recibe estas peticiones y gracias que te las ofrecemos en el santo y digno nombre del Señor Jesucristo. Amén.